Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy para desarrollar una más de las escuelas de la administración. Esta vez llega el turno de la Escuela de la Teoría de la Organización. Esta teoría trajo consigo una nueva concepción, un nuevo enfoque dentro de la teoría administrativa, que significó la redefinición de algunos conceptos administrativos para reacomodarlos y ampliar su contenido y naturaleza. Surge a raíz de una fuerte oposición y crítica a las concepciones tanto de los clásicos y sus perspectivas exclusivamente formalistas y mecanicistas de la organización, como de los humanistas, considerados como excesivamente románticos e ingenuos en sus posturas. También de la escuela de la burocracia, a la que cuestionaron por adoptar un modelo de máquina al momento de representar a la organización. Sus orígenes también se explican a partir de los cambios y problemas que comenzaron a experimentar las organizaciones en esta época, a raíz de una nueva realidad en su contexto, caracterizada por la necesidad de recurrir y apoyarse en nuevas teorías más integrales y representativas que sean capaces de ofrecerles soluciones y enfoques adecuados para este nuevo conjunto de características de las mismas. La escuela va a ir encaminándose hacia una perspectiva integradora, por investigar, esto es por qué se denomina integradora, porque va a ir estudiando aspectos y áreas de la organización que no habían sido exploradas previamente y porque va a profundizar en el estudio de otras áreas o dimensiones solo analizadas de manera superficial, constituyendo, a raíz de ello, en la primera aproximación realmente científica dentro de la ciencia de la administración. Y esto es, en ocasión, del rigor metodológico de sus trabajos e investigaciones, a diferencia de las anteriores escuelas. En el análisis del contexto se destacan los siguientes aspectos. En el ámbito político, mencionamos que ocurre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con ella se presentan una serie de cambios y efectos en diferentes ámbitos de la realidad que marcan el inicio de una época de grandes transformaciones. El mapa mundial se reconfigura notablemente. En el caso de Europa, deja de ser y concentrar el poderío y se convierte en un continente realmente devastado tras la contienda. Inglaterra, más allá de que en la realidad formaba parte del grupo de los triunfadores, había perdido considerablemente el control hegemónico tanto en lo político como en lo económico y se había visto obligada a ocupar una ubicación mundial de menor importancia y menor autosuficiencia. En el caso de Francia, también fue arrasada tras la contienda y perdió el control que poseía sobre Medio Oriente. Las dos naciones que mayores efectos sufrieron a partir de la guerra y la derrota fueron Japón y Alemania, que debieron iniciar ambas un lento proceso de reconstrucción en todos los órdenes, con una total dependencia política y económica. No obstante ello, la finalización de la guerra da lugar al surgimiento de dos grandes potencias como las verdaderas triunfadoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, que van a ir extendiendo su poderío sobre el resto de Europa para posicionarse como los actores dominantes del escenario mundial. Esto genera la división del mundo en dos grandes áreas o bloques políticos y económicos. Por un lado, el Oriente, bajo el dominio de Rusia y con un régimen político socialista, y por otro, el bloque de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza y un esquema de tipo capitalista.
Pasando al plano social, podemos mencionar el importante avance y desarrollo que ocurre en el continente de las ciencias sociales, más específicamente en la psicología y la sociología, disciplinas que van a ir incorporando en sus análisis y enfoques nuevas concepciones de la conducta y del conflicto dentro de las organizaciones. Estos conocimientos permiten poner en evidencia lo inadecuado de los modelos clásicos y su excesivo formalismo, como así también las falencias de los humanistas y estructuralistas que actuaban en sus análisis divorciados de la realidad de las organizaciones. En el plano económico, las organizaciones también van a enfrentar grandes desafíos y transformaciones. Las organizaciones transforman sus economías de economías de guerra a economías de paz. Este proceso se va a caracterizar por una fuerte necesidad de captar la mano de obra abundante conformada por aquellos individuos y trabajadores que regresaban del combate y deseaban reintegrarse a sus hogares, familias y a sus actividades. Por otro lado, observamos un notable proceso de expansión económica, fruto de la posguerra, que ocasiona a su vez el crecimiento de las estructuras organizacionales y una ampliación de sus fronteras y mercados, trasladándose hacia aquellos países que se incorporan a sus ámbitos de influencia y dominio. ¿Esto qué significa? Significa un tipo de rivalidad y competencia que va más allá del mercado interno o local y que presiona fuertemente a las organizaciones de la época hacia la búsqueda de mayores niveles de eficiencia y racionalidad y también a la búsqueda de modelos adecuados para las tareas de planificación y decisión dentro de las organizaciones. Podemos decir entonces que frente a este importante fenómeno de expansión organizacional, surge una nueva problemática que es denominada de estrategia, que va a presionar y obligar a las organizaciones para estructurar toda una teoría referida a la decisión, ya que en esta época, a diferencia del pasado, en el que la capacidad decisoria era concebida como innata o implícita dentro de las habilidades de un gerente, hoy ya sí se considera con esta escuela un aspecto crucial a desarrollarse a partir de la capacitación. En esta época, aquellas empresas que contaban con capacidad decisoria adecuada y que pudieron aplicar los conocimientos tecnológicos y estratégicos derivados de la contienda bélica, van a ser capaces de crecer y expandirse. Bien, a modo de presentación general de la escuela, podemos decir que la misma ofrece una serie de contenidos muy ricos y extensos, desarrollados por numerosos autores que trabajan en forma independiente. Entre ellos podemos mencionar como impulsor central a Herbert Simon y también a aquellos que colaboraron y complementaron sus trabajos, entre ellos March, Seard, Miller, Starr, Barnard. El auge de estas ideas se produjo entre los años 1940 y 1955. Como ya lo explicamos anteriormente, los nuevos problemas y las nuevas características de las organizaciones en este periodo llevan a la administración a recurrir a otras ciencias tales como la economía, matemática, la ingeniería, la psicología, con el propósito de profundizar ciertas áreas del conocimiento
y ofrecer a partir de ellos nuevos modelos y herramientas superadoras respecto de las ofrecidas anteriormente por las escuelas anteriores. ¿Cuál va a ser el objetivo, propósito de esta teoría? El de explicar y describir las características de la conducta organizacional, abandonando el intento de construir principios generales de aplicación práctica tal como lo hicieron sus antecesores. Los postulados o cuestiones centrales de la escuela de la teoría de la organización pueden resumirse a partir de tres grandes ejes, referidos a, en primer lugar, al análisis crítico que realizan de los principios neoclásicos y en respuesta a ello, a la búsqueda de una nueva estructura metodológica que resulte apropiada. En segundo lugar, van a adoptar un nuevo concepto de autoridad a la que denominaron influencia organizativa. Por último, trabajaron fuertemente en el desarrollo de teorías, planteando un conjunto de ellas que abarcan la teoría del equilibrio, la teoría de la formación de objetivos, la teoría de la decisión y la teoría del conflicto, como las más importantes. Para ir desarrollando cada uno de los puntos mencionados y poder profundizar sobre los contenidos y las características de la teoría, debemos decir en primer lugar que la teoría, con Simon a la cabeza, va a criticar fuertemente la estructura de los principios expuesta por los neoclásicos. Esto se debe a que lograron demostrar que los mismos no conformaban ni leyes ni hipótesis científicas sobre las cuales fuese posible desarrollar una metodología adecuada, porque determinan que en su uso los mismos resultaban ambiguos y contradictorios. A raíz de ello, proponen en su reemplazo una metodología que solo se guiará en base a la eficiencia y ofrecerá criterios denominados de aplicación que sustituirán a los principios o prescripciones de validez universal determinadas por los clásicos. Estos criterios exigirán para su utilización la consideración de las diferentes circunstancias y características particulares de cada organización en la que se aplique. Acá vale destacar que estas posturas no significan considerar que todo el trabajo de la escuela neoclásica sea inútil o carezca de validez, sino que los autores de la teoría de la organización consideran necesario analizarlos y repensarlos desde una óptica y una metodología diferente. En base a todo lo anterior, resulta claro que la administración para esta escuela no puede estar basada en principios, sino que por ser una ciencia va a tener que buscar una concepción que permita describir las características de las organizaciones y ofrezca criterios, guías que puedan ser utilizados según el caso particular, dejando de lado las recetas universales y únicas propias de las épocas anteriores. Con esta escuela, entonces, es que por primera vez la administración reconoce una verdadera preocupación epistemológica y metodológica. Otro de los desarrollos significativos que aportaron los teóricos de esta escuela se refirió a una nueva concepción de la autoridad en las organizaciones. Acá podemos destacar que, como ya lo fuimos trabajando a lo largo de las anteriores clases sobre escuelas, el concepto de autoridad
va evolucionando a lo largo de las diferentes etapas históricas en respuesta a los cambios que se van dando en el entorno de las mismas. Por eso destacamos o recordamos la concepción autocrática de derecho divino de Fayol, recordamos también la autoridad legal de Weber, y luego la autoridad de tipo informal que surge con el movimiento humanista de Mayo. No obstante ello, Barnard, uno de los autores que estudia en profundidad el tema, determina en sus investigaciones que la autoridad tradicionalmente entendida resultaba muchas veces poco efectiva. ¿Por qué? Porque las órdenes, porque él observaba que las órdenes eran ignoradas o no eran obedecidas. Y todo ello lo lleva a trabajar junto con Simon para contraponer un nuevo concepto al que ellos denominan influencia organizativa. Al hablar de influencia organizativa, consideran que lo importante no es mandar o tener autoridad. Lo importante en la influencia organizativa es, como lo dice la palabra, lograr la influencia necesaria para que la conducta de las personas se alineen a los objetivos deseados o perseguidos. Esto es particularmente importante en esta escuela porque sientan las bases de lo que luego estudiaremos como proceso de dirección. ¿Sí? Entienden este proceso de influencia los autores como una combinación de autoridad, comunicación, entrenamiento e identificación. Esta influencia es entendida también como un concepto más amplio que contiene al concepto de autoridad tradicional que ya veníamos mencionando, pero que se diferencia en ciertas cuestiones importantes. La primera de ellas es que la influencia puede lograr resultados en la conducta a través del consejo, la sugerencia y la persuasión. Otra cuestión que la diferencia de la autoridad tradicional es que la influencia puede actuar tanto dentro como fuera de la estructura formalmente establecida, es decir, que no necesita legitimación, al contrario de la autoridad tradicional, que debía estar legitimada por la posición de quien emitía las órdenes dentro de la estructura de la organización. Se considera también que en la influencia el convencimiento se da por elección y por propia decisión voluntaria de los subordinados, mientras que en la concepción tradicional de la autoridad, los subordinados obedecían sin facultad crítica. Se trata de dos procesos diferentes. En el caso de la influencia, un proceso ascendente en contraposición con el proceso descendente implicado en la autoridad tradicional. En la influencia, el proceso se inicia a partir de la aceptación o convencimiento del subordinado hacia el superior y no a la inversa. Bajo esta concepción novedosa de la autoridad, podemos sostener que la misma no reposa necesariamente en el poder de quien la posee, sino en la capacidad de ejercer la influencia para dar lugar a la aceptación. Esto último significa que los individuos obedecerán órdenes no por la legitimidad de la autoridad de quien la imparta, sino por la evaluación y la definición de las alternativas relacionadas con obedecer o no las mismas. ¿Esto qué significa? Significa que van a evaluar las ventajas que puede traerles aparejado el obedecer
o las desventajas que podrían surgir en caso de no hacerlo. Se determinan también ciertas condiciones necesarias para lograr tal aceptación. Entre ellas podemos identificar que el subordinado sea capaz de entender o comprender la orden impartida, el que no pueda juzgarla como incompatible con los objetivos de la organización, como así también de sus fines personales. Y por último, contar con la capacidad mental y física acorde para garantizar su cumplimiento. Como ya nos mencionamos al comienzo de la clase, los pensadores de esta escuela elaboran una serie de teorías buscando dar respuestas a los problemas y necesidades de las organizaciones de la época. Dentro de este grupo de teorías, vamos a analizar la primera de ellas, que fue denominada teoría del equilibrio. Esta teoría se desarrolla sobre la idea propuesta por Barnard de concebir a las organizaciones como sistemas sociales cooperativos que van a basarse en la decisión de colaboración y participación de sus miembros y en la existencia de un propósito común a ellos. Por ello, estudian los motivos que conducen a las personas a cooperar. Esta escuela va a visualizar en este aspecto a la organización como un sistema de relaciones de intercambio que se generan entre sus distintos integrantes. En este sistema, los distintos participantes o grupos de participantes van a ofrecer una serie de contribuciones a través de su trabajo, del esfuerzo, del compromiso, de la creatividad, obteniendo a cambio por parte de la organización alicientes o incentivos, que no son otra cosa que aquellos pagos en forma de salarios, premios, elogios o ascensos recibidos por los participantes. Dentro de este sistema de comportamiento socialmente interrelacionados, que son las organizaciones, para Barnard y Simon, los intercambios entre aportes y retribuciones se dan de manera continua. Sin embargo, ellos consideran que el deseo de los participantes de mantener tal cooperación en el tiempo están influidos o dependen de que la magnitud y calidad de las recompensas que la organización les otorga igualen o superen a las contribuciones que les son exigidas. Entonces, descubren o determinan que estas contribuciones a las que hacemos referencia y que realizan los participantes, entre los que se encuentran no solo los empleados, sino también otros grupos de interés conformados por los proveedores, los clientes y los inversores, constituyen la fuente de la cual la organización se alimenta para obtener a su vez los incentivos que posteriormente les otorgará. En base a ello, podemos concluir, según esta teoría, que la supervivencia y la solvencia de las organizaciones serán posibles mientras se mantenga el balance o el equilibrio entre la cantidad de las contribuciones necesarias para proporcionar los incentivos suficientes que incentiven el deseo de participación de cada uno de los miembros. Este estado de equilibrio lo que va a hacer es reflejar el éxito de la organización al remunerar a sus participantes y así motivarlos a continuar siendo parte de ellas.
Seguimos analizando otra de las teorías planteadas por esta escuela, que se refiere a la teoría de la formación de objetivos. Partiendo de la consideración de que en toda organización existen conflictos entre los objetivos que las mismas persiguen y los objetivos que individualmente cada miembro pretende alcanzar, autores como Harris, Sierp y Marx van a definir la teoría o proceso de formación de objetivos. Esta teoría se asienta sobre las mismas consideraciones que la teoría anterior, la teoría del equilibrio, y son los participantes en el plano individual y grupal de las organizaciones. Se van a abocar al estudio de aquellos aspectos políticos de las organizaciones a partir de la investigación de los procesos de formación de objetivos en las mismas, considerados como procesos claves porque de ellos surgen los propósitos o núcleos alrededor de los cuales funcionarán y se organizarán todos los sistemas sociales u organizaciones. El análisis parte también del supuesto de que cada uno de los participantes que conforman la organización cuenta con una serie de recursos, valores, fines propios y una determinada dosis de influencia y poder que los lleva a ir estableciendo diferentes alianzas o coaliciones. Este proceso de conformación de los grupos abarca, según estos autores, una instancia de negociación para definir fines o metas comunes que va a depender del poder relativo de cada uno de ellos. Esta instancia de negociación se va a presentar siempre y cuando tales fines no sean coincidentes o comunes a todos los participantes. Según los autores, este proceso de formación de objetivos es un proceso de naturaleza política que abarca 3 etapas diferentes. Una etapa inicial, denominada proceso de negociación o regateo, que va a ser el proceso durante el cual se definan tanto la composición de las coaliciones como sus condiciones generales de actuación. Una segunda etapa o proceso denominado de adaptación o estabilización, donde se van a definir los objetivos comunes a alcanzar. También es denominado como fase o etapa de elaboración. Por último, se encuentra el proceso de adaptación, durante el cual se van a modificar o alterar los acuerdos organizacionales iniciales en función de dar respuesta a posibles cambios que vayan ocurriendo en su entorno. Tras culminar estas etapas, sería entonces que las organizaciones lograrían obtener el conjunto de objetivos o propósitos que guiarían sus actividades. Esta teoría de los objetivos, quiero destacar, que hace evidente que en el enfoque de nuestra escuela vemos por primera vez a la organización como un sistema abierto que se va a interesar en contemplar y atender las influencias de las variables del entorno. Ahora sí, siguiendo con otra de las teorías, hablamos de la teoría del conflicto. Esta teoría surge a partir de los trabajos de Marx y Simon, que se van a dedicar a investigar en profundidad la temática de los conflictos dentro del área de la organización o dentro del ámbito organizacional, enfocándose en identificar sus causas y principales categorías. Con ello, los autores identifican 3 tipos de conflictos posibles en el plano organizacional: el individual o intraindividual, el organizacional y el interorganizacional.
Por conflicto individual, entiende aquel conflicto que está localizado en el interior del individuo, cuya solución también se va a encontrar dentro de él. Es decir, que se trata de un conflicto que ocurre por fuera de las organizaciones y que puede deberse a tres posibles causas. Una, la no aceptación de las alternativas disponibles. Otra puede ser la no comparabilidad de alternativas por parte de los individuos o al fenómeno de la incertidumbre subjetiva. En el segundo nivel se encuentran los conflictos definidos como conflictos organizacionales. Estos conflictos presentan dos variantes. La variante originada en el individuo o con raíces individuales y la variante del conflicto originado en los grupos o de raíz grupal. Ambos tipos podrán resolverse, al decir de estos autores, con la utilización de dos tipos de modelos, los modelos analíticos y los modelos de negociación. Por último, identifican también la categoría del conflicto interorganizacional, que se produce entre dos o más organizaciones y que, al igual que el de naturaleza individual, se encuentra fuera de la organización y que se podrá resolver a partir de mecanismos o procesos de negociación organizacional. Ahora bien, por último, pero de crucial importancia, esta escuela desarrolla la teoría denominada teoría de la decisión. La escuela se va a apoyar en importantes investigaciones de Simon para preocuparse y enfocarse por primera vez en los problemas decisorios de las organizaciones. Y esto se debe a que los mismos consideran la organización como un sistema, un conjunto complejo de decisiones que preceden a las acciones, es decir, un conjunto de decisiones previas a las acciones que se adoptan no solamente a nivel de la administración o de la alta gerencia, sino por todas las personas que conforman el sistema social y en todos los niveles, atendiendo a diferentes cuestiones o temáticas. Al estudiar minuciosamente la estructura del comportamiento decisorio, Simon identifica tres cuestiones que son centrales. En primer lugar, la existencia de una cadena de medios y fines. Simon sostiene al respecto que todo proceso decisorio está necesariamente estructurado en una cadena de sucesivos eslabones de donde algunos van a funcionar como medios y otros como fines. ¿Y esto qué significa? Significa que las diferentes alternativas existentes o disponibles para lograr un determinado fin son en realidad un medio en sí mismo, que posibilitan el alcance de esto. Sin embargo, cuando estos fines logran alcanzarse, se inicia o se pone en marcha un nuevo proceso decisorio orientado ahora por un nuevo objetivo. Y en este proceso, lo anteriormente logrado va a convertirse o va a presentarse como un medio. Este encadenamiento de fines a medios establece la base del comportamiento decisorio racional de los individuos que integran la organización y será lo que les permita resolver los problemas y enfrentar las diversas situaciones. Como corolario de lo anterior, se introduce también el concepto de comportamiento racional y finalista de los individuos dentro de la organización. Esta propiedad
de racionalidad finalista del comportamiento de los individuos hace referencia a que los mismos en sus conductas se proponen en forma permanente el logro de metas, es decir, que se orientan a elegir aquella alternativa de decisión que les posibilite alcanzar sus fines. Al decir de Simon, esta racionalidad es limitada como consecuencia de que los seres humanos siempre operan o deciden en la realidad sin contar con un conocimiento total sobre la misma, sino valiéndose de un conocimiento parcial e imperfecto que solo les va a permitir obtener objetivos o metas satisfactorias y no objetivos óptimos o maximizadores, tal como lo sostenían y suponían las anteriores escuelas del pensamiento administrativo. Apoyándose en ambas cuestiones, la cadena de medios y fines y el comportamiento racional y finalista, Simon aporta una nueva concepción del hombre, la concepción del hombre administrativo, cuyo comportamiento, él entiende, se orienta continuamente al logro de metas y objetivos satisfactorios, dada la imperfección y la incertidumbre de la información acerca de la realidad con la que él debe operar. Es decir, que el hombre, según Simon, a diferencia del hombre económico, no es optimizador, sino satisfactor. Bien, la teoría de la decisión es planteada entonces y entendida como un proceso que implica el análisis y la elección entre las alternativas posibles de curso de acción que una persona debe seguir para lograr un determinado fin u objetivo. Como tal, involucra 6 elementos centrales. En primer lugar, el agente decisor, que será la persona que tome la decisión, es decir, aquel que elija una opción de entre varias alternativas posibles y futuras. Otro elemento lo constituyen los objetivos, que son los estados futuros deseados o metas que el agente desea alcanzar con sus acciones. Las preferencias, otro de los elementos, están dadas por aquellos criterios que guiarán o en los que se apoyarán los agentes para la elección de las alternativas. La estrategia es, a su vez, el curso de acción o el camino que el decisor escoge para lograr sus propósitos u objetivos. Esta estrategia va a estar condicionada a la disponibilidad de los recursos necesarios para el objetivo en cuestión. La situación se relaciona a los aspectos del ambiente en el que se toma la decisión y que aun cuando son ajenos o a la comprensión y al control del sujeto, sí van a influir o afectar su selección. El resultado, por último, se refiere a la consecuencia de una cierta estrategia o curso de acción. Se estudia también en la teoría de la decisión cuáles son sus etapas o su secuencia. Por eso se establecen una serie de pasos, ¿sí?, considerando que cada uno de ellos influirá tanto en el resto como en la efectividad del proceso en general. Estas etapas abarcan inicialmente la explicitación del fin que se desea lograr y de los medios disponibles. En un segundo lugar, se refieren al análisis de la cadena de medios afines, comenzando siempre por el primer medio disponible. En tercer lugar, hace referencia a la etapa de búsqueda
de las alternativas de solución para cada uno de los tramos de esta cadena. En cuarto lugar, se encuentra la etapa de determinación de las consecuencias asociadas a cada una de las alternativas. En quinto lugar, encontramos la evaluación y comparación de las mismas. En el sexto, la elección de la alternativa más adecuada, y en el séptimo, la implementación o adopción de la alternativa escogida. Para completar el análisis del fenómeno decisorio en las organizaciones, Miller y Simon van a desarrollar una serie de modelos de decisión basados en los diferentes estados de información que pueden presentarse en el proceso. Ellos son el modelo en los modelos en condiciones de certeza, los modelos en condiciones de riesgo y los modelos en condiciones de incertidumbre. Los modelos ante certeza se utilizan cuando los resultados o variables asociadas a cada alternativa son conocidos y únicos, y cuando existe entre las acciones y sus consecuencias una relación de tipo determinística. ¿Y esto qué significa? Esto significa que frente a una determinada acción, el decisor puede conocer exactamente cuál será la consecuencia resultante. Los modelos en condiciones de riesgo se caracterizan porque, si bien las posibilidades de conocer, es posible o hay posibilidad de conocer las variables y alternativas involucradas en la decisión, la relación entre acciones y consecuencias no es de tipo determinística, sino que solo son conocidas en términos de probabilidad. Es decir, que las consecuencias de cada alternativa están sujetas a una determinada probabilidad de ocurrencia. Por último, en el caso de los modelos ante incertidumbre, los agentes no pueden conocer todas las alternativas posibles ni pueden determinar las probabilidades asociadas a las consecuencias. Y aun cuando las variables intervinientes pueden identificarse, las consecuencias y resultados de las mismas son completamente imprevisibles. Para ir cerrando el desarrollo de la escuela, vamos a mencionar las principales implicaciones que la misma ofrece para las organizaciones y que están referidas a, en primer lugar, que la empresa debe tomar decisiones adecuadas para manejar sus problemas y actividades de manera eficiente. La empresa también debe encarar la forma de desarrollarse y ubicarse en mercados más amplios y mejores. La empresa debe ser capaz de planificar sus actividades y objetivos en un horizonte de largo plazo. También debe desarrollar un sistema adecuado de control sobre sus resultados. La empresa, para esta escuela, debe ser capaz de lograr un adecuado balance entre aportes y contribuciones de sus diferentes miembros participantes. Y por último, la empresa efectiva debe ser capaz de manejar correctamente los conflictos que puedan presentarse en sus diferentes niveles o categorías. Si bien las contribuciones de esta escuela, como lo acabamos de mencionar, fueron importantes y definitivas y generan nuevos rumbos y dimensiones en la teoría general de la administración, presentan una serie de limitaciones que es importante conocer y mencionar. Entre ellas se encuentra en que, a pesar de sus esfuerzos e intenciones, no logra desarrollar el modelo integral de comportamiento organizacional que tanto pretendía.
Esto se debe a que sus autores no incorporan más que superficialmente los contenidos y aportes del campo de la psicología, privilegiando o centrándose casi exclusivamente en aspectos de naturaleza sociológica. Otra de las críticas que se le realiza a la escuela se refiere a que a pesar de sus esfuerzos semánticos y epistemológicos, no logra desarrollar una estructura metodológica adecuada que les permita conectarse con otras ciencias para así poder abordar un tratamiento y un estudio interdisciplinario e integral de las organizaciones. Y con esto damos por terminada la clase de hoy y el desarrollo de la teoría de la organización.